Amén. Amén. Qué hermoso día, ¿no, hermana, hermano, hermana y hermano, hermane? Ha sido de gran bendición el podernos acercar a nuestro Dios en adoración. Creo que este vehículo tan precioso que Dios nos dio no puede desaprovecharse, hermano. No puede. Tenemos que abordarlo porque el Señor habita en medio de su alabanza. Amén. Y bien, después de que Dios nos escuchara, ahora es tiempo de escucharlo a Él. Amén. De eso se trata la comunión. Porque cuando solamente una persona, has estado en un lugar así, en una situación así donde solo una persona habla y tú te quedas callado porque siempre te está hablando y no te deja hablar. Es feo, ¿no? No es padre. Pero con Dios es muy diferente, hermano, porque cuando tú le hablas, Él te responde. Y hoy nos va a responder y va a hacerlo con su bendita palabra, hermano. Hoy, ahí en 2 Samuel capítulo 23, porque hoy estrenamos capítulo, pero no estrenamos serie. ¿Ah? Es una de las únicas veces que vamos a poder decir esto. Estrenamos capítulo, pero no estrenamos serie. Es la última, más bien concluimos serie en esta ya super serie titulada Naturaleza, Carácter y Personalidad de Dios, parte 9, 2 meses, una semana en la que Dios nos ha hablado sobre su naturaleza y carácter. Y con estos 2 meses y una semana, hermano, ¿es suficiente para decir, ya sabemos todo de la naturaleza de Dios? No, hombre, estaríamos muy mal, hermanos. Dios es infinito y esa parte de ser infinito se irradia en todas direcciones en su naturaleza y carácter. Es imposible conocer a Dios, hermanos. Es imposible conocer a totalidad a Dios. Por eso Él inventó la eternidad para seguirlo conociendo, hermanos, para seguir profundizando en quién es Él. Y David, hermano, a través de todo este salmo, que es el Salmo 18, pero que se encuentra plasmado en 2 Samuel 22, nos habla de cómo Él, cómo Dios se reveló a su vida. Y hoy vemos la conclusión, la última parte de esta porción de la Escritura. Ahí en 2 Samuel 23, 1 al 7, vamos a hacer nuestra lectura panorámica. Dice así la palabra del Señor. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne sobre los hombres? Que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol, en una mañana sin nubes, como lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿No es así mi casa como para con Dios? Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado. Aunque todavía no haga Él florecer, toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Amén, iglesia. Escuchamos esta última porción. Es un salmo muy hermoso. Es un salmo de muchas cualidades de nuestro Dios. Pero aquí vemos la parte final de este Salmo 18, que lo hemos dicho en varias ocasiones, está plasmado en 2 Samuel capítulo 22. Y aquí vemos a David, iglesia, hablando de su experiencia con Dios. Y ojalá que tú y yo también tengamos una gran experiencia con Dios. ¿Tú tienes una experiencia con Dios, iglesia? Porque a veces como que lo recibimos. No sé si has escuchado a personas que dicen, es que aún no ha tenido su experiencia con Dios. La experiencia con Dios, iglesia, es diario. Diario Dios se manifiesta de maneras diferentes a nuestra vida. Amén. Vamos a estudiar esta porción versículo por versículo. En la primera parte del versículo 1 al versículo 2 nos habla de las palabras de Dios en nuestra boca. Dice la Biblia otra vez, releyendo, estas son las palabras postreras de David. ¿Qué entendemos por palabras postreras? Las últimas, como el postre, por eso dice postreras, no se lo entiendas conmigo así.
Porque ¿cuándo va el postre en la comida, hermanos? Es como el pastelito, ¿verdad? La donita, el antojo. Y dice, estas son las últimas palabras de David, el postre. Porque en todas estas últimas palabras, David resume mucho lo que Dios hizo en su vida. Dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí. Dijo el varón que fue levantado en lo alto, el ungido del Dios de Jacob. Unas palabras que parecerían como echándose porras a sí mismo, porque él fue el quien escribió este salmo. Pero la verdad hablan mucho de su identidad. ¿Quién es él? ¿Quién es él, iglesia? Bueno, David, hijo de Isaí. Primero no olvida sus raíces, ¿verdad? Dice el varón que fue levantado, su propósito, el ungido de Dios. Y vemos aquí que tenía muy en claro quién era. Dice el dulce cantor de Israel. Me encanta porque el calificativo que utiliza es dulce, dulce cantor de Israel. ¿Por qué crees que es dulce, hermano? A pesar de que la vida de David fue muy amarga. Su papá no creía en él, sus hermanos lo rechazaban. Tuvo muchas esposas, pero ninguna fue su mujer, su compañera de vida. Y tuvo una vida difícil, sus propios hijos lo perseguían para matarlo. O sea, tuvo una vida amarga, hermano, muy, muy amarga. Pero sin embargo, él se califica como el dulce cantor de Israel. Y sí, si tú y yo leemos sus salmos, no lo escuchas amargado. O sea, si tú lees Eclesiastés que escribió su hijo Salomón, iglesia, Salomón no pasó ni la quinta parte de vida de lo que pasó David, ¿cierto o no, iglesia? Sin embargo, lo escuchas en Eclesiastés y te dan ganas de cortarte las venas con galletas Marías. ¿Cierto o no, iglesia? Como, ay, no, qué deprimente vida. Porque escuchas, no, nada es, todo es vanidad, nada vale la pena. Y luego ves a un David que vivió tantas cosas tan feas y que se califica como dulce cantor de Israel. Pero esta es la parte que nos atañe, hermano. En la última parte, el versículo 2 dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Y esa es la parte que tenemos que meditar, que tiene que clavarse en nuestro corazón. Porque efectivamente David se califica como dulce cantor por esto que está ocurriendo en su vida. Porque Dios está en sus palabras. Ahora, si tú y yo recordamos un poquito lo que dice Lucas 6:45, dice que de la abundancia del corazón, entonces eso sí nos dice mucho. Porque cuando nosotros estamos llenos de nuestro pasado, llenos de coraje por alguna persona, ¿qué va a hablar nuestra boca, hermano? No va a hablar dulce. Cuando tú estás envenenado por algún sentimiento contrario a lo que Dios quiere en tu vida, no vas a ser dulce, vas a ser amargo. Incluso la palabra de Dios dice que nuestras palabras son muy poderosas. Pueden ser medicina o pueden ser espada y veneno. Una palabra. Fíjate, nuestra palabra tiene más identificadores de identidad que nuestra huella digital. Nuestra voz tiene más identificadores, hermano. ¿Lo entiendes así conmigo? Nuestra voz no se parece a la de ninguno. Hay cantantes que tienen imitadores y que cantan muy parecido a otros, pero nunca tienen la misma voz. Nuestra voz es única. Incluso el Señor le da tanta importancia a la voz que dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que, iglesia, nuestra voz es importante. Nuestra voz puede ser sarcástica, puede ser golpeada o puede ser dulce. Dice que cuando hay un conflicto, la voz apacible aquieta la ira. Si tú estás en un pleito y alzas la voz, ¿el pleito qué? Crece. Pero cuando tu voz, tu modo de hablar cambia, también influye en las discusiones. Cuando decimos, no, es que yo a mi esposo no le sigo el problema, yo soy muy pacífico, yo nada más le digo lo que tú quieras. Ah, pero ¿en qué tono dices lo que tú quieras? Cambia todo el resto de la discusión. Por eso Dios quiere que nuestra voz, iglesia, sea, escucha bien, uno de los reflejos de que Dios está actuando en nuestras vidas. Fíjate nada más lo que dice su palabra. Mateo 10:19-20 dice, Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros.
porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla por vosotros o en vosotros. Y fíjate, Salmo dice lo mismo, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Entonces, qué manera tan preciosa de resumir todos estos meses de estudio, porque David dijo, todo lo que dije, lo dije porque el Espíritu de Jehová habló en mí. Qué hermoso, ¿verdad? Que no haya salido de su criterio, de su percepción, de él, sino salió de Dios, iglesia. ¿A qué punto podemos llegar en nuestra fe cuando Dios domina nuestra habla? Es más, te la pongo así, ¿cuántos problemas nos ahorraríamos si Dios hablara por nosotros y no nosotros? Nos meteríamos en muchos menos problemas, porque si algo nos gusta a nosotros los mortales, es defendernos, es hablar, es decir nuestra opinión. Pero cuando conocemos verdaderamente a Dios, ¿qué ocurre, iglesia? Dios toma nuestras vidas y empieza a hablar a través de nosotros. Amén, iglesia. Y Él quiere hablar. Él quiere que sus palabras vengan a tu matrimonio. Él quiere que sus palabras críen a tus hijos. Él quiere que sus palabras sanen a las personas que tienes a tu alrededor. Hermano, porque a veces metemos la pata. Metemos la pata porque cuando alguien está enfermo, le echamos nuestro poderosísimo, échale ganas. ¿Verdad? Porque pensamos que esa palabra, hijo, la ha de tener una unción poderosa, pero no. Quien está enfermo, ese échale ganas, no le sirve para nada. ¿Cierto no, iglesia? Y hay ciertas otras metidotas de pata que metemos, valga la redundancia, cuando no es Dios hablando por nosotros. En un funeral, hermano, híjole, luego ahí es donde más metemos la pata. No sabemos qué decir y queremos sonar un poquito elocuentes, un poquito consoladores en ese punto y no sabemos qué decir, pero queremos echar verbo ahí para ayudarle a la persona que la está pasando mal y terminamos, ¿qué, iglesia? Regándola, ¿sí? Terminamos estropeando. Pero eso necesitamos permitir que Dios hable por nosotros y si no hay nada que hablar, pues no hablemos. Es mejor callar, ¿no crees, iglesia? Cuando la regaron los amigos de Job, hermosa intervención de los amigos de Job. Hay que ser un poco benignos con ellos porque cuando Job la estaba pasando terriblemente mal, llegan sus amigos. Y dice la Biblia que por 7 días no abrieron su boca. Si hubieran quedado ahí, todo hubiera estado bien. Pero cuando arruinaron toda su intervención, cuando hablaron. Ahí es cuando empezó el acabose, cuando hablaron. Y si tú te das cuenta, iglesia, mucho de lo que hablaron es cierto. No es que Dios y esto, escúchalo, solo escucha especialmente a Elifaz, de hermanita. De verdad lo que dicen no estaba mal. El problema que no era lo correcto porque no era de parte de Dios. Y Dios se los dice en capítulos adelante, yo no hablé. Yo no hablé. Es más, iglesia, hay un énfasis bien grande y bien estricto en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, donde Dios reprende a los profetas o a los falsos profetas y les dice, ustedes dan palabras que yo no dije. Y aunque sean cosas de Dios, aunque sean versículos, escucha lo que te está diciendo el Señor. Aunque sean versículos, iglesia, muchas veces no es Dios quien los dice. De verdad es evidente cuando Dios habla hay respaldo. Es diferente, iglesia, cuando tú puedes hablar tantas cosas aún de la Biblia, pero sin respaldo. Dios es un Dios, iglesia, que quiere que aprendamos a permitirle hablar. Y ahí lo dice claramente, no te preocupes qué vas a hablar, yo voy a hablar, voy a poner las palabras en ti. Mira lo que dice Lucas 21:15, vamos a avanzar. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Yo os daré palabras de sabiduría, palabras sabias. Y a veces nuestras palabras son todo lo contrario a sabias, ¿no crees? Somos tercos, somos necios, hermanos. Y nuestras palabras no son las palabras de Dios. Sus palabras son sabias, siempre atinadas, perfectas, ungidas, pero sobre todo respaldadas por Él. Amén. Avanzamos. Hechos 2:4 dice. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo,
y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Gracias. Ahora, aquí nos vamos a clavar en este mapa espiritual tan poderoso que Dios nos está regalando. Fíjate nada más. Dice, y fueron llenos del Espíritu Santo. Antes, ninguna persona de los cristianos o creyentes en Dios era llena. Fue hasta que el Espíritu Santo vino a sus vidas a llenarlos. Y una de las manifestaciones de que estaban llenos del Espíritu Santo es que hablaban, comenzaron a hablar lenguas según les daba el Espíritu que hablasen. Fíjate por dónde se empezó a manifestar que el Espíritu Santo los había llenado. ¿Por dónde, iglesia? Por la boca. Ahora, aquí hay una controversia, ¿verdad? Las lenguas siempre ha sido una controversia en la iglesia. Porque incluso han llegado a decir que quien no habla lenguas no es salvo. Cuando si lees la totalidad de la Biblia te dice que no todos hablan lenguas y que en todo caso si las hablas tienen que ser tú con Dios. Eso es lo que dice la Biblia, ¿cierto o no? Entonces escucha, aquí dice que todos hablaban según les diese el Espíritu Santo. Otros teólogos dicen lenguas, aquí no eran angélicas, eran lenguas, iglesia, idiomas. Tanto que la gente decía, oye, ¿cómo es que escuchamos nuestro propio idioma? Les entendemos porque mira, este está hablando de este idioma y ni lo sabía y así. Entonces, iglesia, ahí solo es algo, una terminología teológica que hay que tener como muy clara. Pero lo que nos atañe en este momento es el saber que cuando Dios llega a mi vida se me nota en mi manera de hablar. Ahí es una de las expresiones. De hecho, me voy a brincar tantito. Ahí en Mateo 26:73 dice, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún en tu manera de hablar te descubre. ¿Sí lo escuchamos aquí? ¿Lo leímos aquí juntos? Aún tu manera de hablar te delata. Fíjate, iglesia, se nos va a notar Dios en nuestra manera de hablar. Y vámonos en lo práctico. Cuando tú estás con tus hijos, ¿se te nota en tu manera de hablar que Cristo está en tu vida? En el dominio total, ¿se te nota cuando los regañas? ¿Se te nota cuando les gritas? ¿Se te nota cuando hablas con tu esposo en un problema acalorado? Se nos debe notar en nuestra manera de hablar, iglesia. Es una de las manifestaciones que Dios busca en nuestras vidas. Ahora, esto no significa que andemos con el gloria a Dios, aleluya, en la boca, ¿verdad? Con palabras coloquiales, con terminologías religiosas. Más bien Dios quiere que nuestras palabras, iglesia, provengan de Él. ¿Cómo podemos asegurarnos que sus palabras vengan a mi vida? ¿Cómo, iglesia? Biblia. Cuando nosotros tenemos contacto con la Biblia, hermano, su palabra entra en mi vida, se siembra en mi vida. Y voy a terminar dando Biblia cada que hable. Mi palabra va a estar muy semejante a la palabra de Él y va a tomar a su tiempo, va a tomar el dominio correcto de mi lengua y voy a terminar pronunciando su palabra para cualquier tema, iglesia. Para política, para deporte, para todo, Dios va a dominar mi lengua. Amén, iglesia. Y terminamos con Efesios 4:12 que dice, ahora pues, ve y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. ¿A quién se lo dijo? Moisés. Moisés estaba muy preocupado de que él no sabía qué, iglesia. Él no sabía hablar. Según él, era tartamudo. Y Dios, iglesia, utilizó la vida de un hombre ¿en qué manera? En su manera de hablar. Y le dijo, no te preocupes, yo voy a usar tu boca. Éxodo, perdón, cierto, hermanos, disculpen, Éxodo 4:12. Él usó la boca de Moisés, iglesia, y fue su profeta, siendo que pues, hasta como un poquito ahí cómico, la deficiencia de Moisés era el habla, y Dios lo usó con poder. Todo lo que Moisés decía se hacía, y es porque Dios puso sus palabras en su boca. Y ese es el punto, iglesia, al que el día de hoy Dios nos quiere llevar, que sus palabras estén en mi boca, que no sean mis palabras. Es una de las oraciones más recurrentes de los predicadores, hermanos. Habla tú, Dios. Yo no quiero hablar. Yo no quiero hablar, que seas tú hablando por mí. Y de verdad que Dios, cuando una persona se cede el control, Dios habla por esa persona. Y eso se trata de permitirle al Señor ser
vehículo, ser el medio para poder ministrar a su pueblo. Amén, iglesia. Yo siempre en mi inseguridad me comparaba y yo decía, híjole, ¿cómo me gustaría hablar como tal? ¿Cómo me gustaría tener la elocuencia de tal, no? Como la facilidad de palabra de Rubén Chapa, ¿no? Que hasta parece que así habla siempre y se le da bien rápido. Mira, ¿cómo me gustaría? Pero, ¿sabes? Eso es desconfianza. Porque finalmente Dios utiliza a la persona que se deja, la persona que es vulnerable a su trato y que se vuelve un canal. Amén. Y entonces las palabras de Dios fluyen y son de bendición. Amén, iglesia. Bien, punto número 2, versículos 3 al 4. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, ¿habrá un justo que gobierne entre los hombres? Que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Al observar esta otra porción del texto de nuestro estudio, iglesia, ¿qué resalta a ti? ¿De qué crees que trate esta porción de la Escritura? Esta gran invitación, esta gran pregunta. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres? Primero vemos que lo que Dios quiere es que mi boca esté gobernada por el Espíritu Santo. Que mi boca esté llena de sus palabras. Y ahora vemos que lo que también busca en la vida de cada creyente es que seamos, ¿qué? Gobernados. Y que podamos gobernar. Porque ese es el fin de Dios. No sé si tú lo sepas, iglesia, pero esto es un gran spoiler. Cuando seamos arrebatados, tú dirías, ya acabó todo, toda la historia de la humanidad se resume en que seamos arrebatados y que venga Cristo por segunda vez. Ya, ahí termina todo. No, ¿qué va a pasar, iglesia? ¿Qué vamos a hacer por la eternidad según la palabra de Dios? Alabar, pero ¿qué otra cosa? Gobernaremos con Él a las naciones. Fuimos creados para gobernar desde el Antiguo Testamento, allá en el Génesis, iglesia, Adán y Eva fueron creados para gobernar, para administrar el Edén. Así que, iglesia, tenemos ese ADN y tenemos ese propósito, el gobierno. En el hogar, iglesia, es gobierno. Dice la Biblia que el esposo es la cabeza de la mujer, ¿cierto o no? Entonces hay un gobierno. Y donde hay un gobierno, iglesia, Dios se manifiesta. Donde no hay un gobierno, ¿qué hay? ¿Qué es lo contrario a gobierno? Anarquía, sin gobierno. Lo que estudiamos por años en el libro de Jueces es, y cada quien hacía, que bien le parecía, porque no había rey. No existía la monarquía divina hasta Saúl. Entonces, iglesia, lo que siempre Dios ha deseado es establecer su gobierno en nuestras vidas. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 3, 1 al 7. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y allá en el Antiguo Testamento hay una preguntota, ¿verdad? En nuestro texto de estudio. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres? Que gobierne con el temor de Dios. Y en el Nuevo Testamento, este gran requisito, que gobierne bien su casa. Entonces, si lo vemos desde el Antiguo y en el Nuevo Testamento, lo que vemos es un gran énfasis. Dios quiere y busca y quiere ver hombres que gobiernen. Y en primer lugar, ¿qué deberíamos de gobernar, iglesia? Nuestra casa, pero antes de gobernar nuestra casa, nosotros, nuestra bocota, hermanos, a veces lo que tiene que gobernarse son tus emociones, porque te gobiernan las pasiones y no eres tú para gobernarlas. Fíjate, algo que Dios me dio en este tiempo de mi devocional es sobre el dominio propio. El dominio propio es una manifestación, iglesia, del Espíritu Santo. Lo dice, que es un fruto del Espíritu Santo. El dominio propio es saberme gobernar
dominio propio, autogobierno. Si yo no me sé gobernar, iglesia. Es más, ¿dónde se ve que hay alguien que no se sabe gobernar? En arranques, muy bien, estamos hablando de lo emocional, pero también en lo físico. Si una persona no sabe gobernarse para comer, iglesia, ¿tiene dominio propio? Hay unos hermanos que dicen, hermano, no me ponga pan enfrente porque no me sé dominar. Y bueno, suena cómico, ¿verdad? Suena chistoso, pero es que eso te dice algo, es como una red flag, una banderita roja de, caray, no se sabe gobernar, no sabe decir hasta aquí, en lo físico, hermano, no saben comerse un pan, necesita comer varios, porque no tiene dominio propio. Algo que ocurre en mi vida ahorita que tengo esta parte de la insuficiencia, es que la alimentación es una de las claves, y yo tengo que tener dominio propio. No es de, escondan, hermanos, cuando vayan a sus casas, escondan el refresco porque no me domino. No, hermanos, yo me tengo que dominar. Yo tengo que decir no, no porque es parte de lo que estoy viviendo y debo dominar ese deseo. No que ese deseo me domine. Es como el que está pasando por una situación de alcoholismo. Hermano, ¿tiene dominio propio? No, ya no puede, lo perdió. Lo domina el alcohol, lo dominan las drogas, lo dominan sus emociones, lo domina su sexualidad. ¿Entiendes por qué es tan importante el gobierno, hermano? Necesitamos sabernos gobernar nosotros, que no nos gobiernen nuestras emociones, nuestras pasiones, nuestros apetitos, que nos gobierne el Espíritu Santo. Porque si sabemos gobernarnos, vamos a gobernar nuestra casa. Es un requisito de Dios para servirle, que gobierne bien su casa, que gobierne bien a sus hijos. Y suena un poco, ay, no sé, ¿cómo te suena esto de gobernar tu casa y gobernar a tus hijos? ¿Como opresor? ¿Te suena muy opresor esta situación? Pero en realidad una casa sin gobierno, iglesia, se cae. Una nación sin gobierno. Imagínate una nación en anarquía total. No existiría propiedad. La anarquía es sin ley, iglesia. Sin ley todos harían lo que quieran. La ley nos protege. Fíjate, siempre se ha visto mal la ley porque incluso los cristianos, ya no vivo en la ley, yo vivo en la gracia. Y suena bonito, suena romántico, pero Dios dio la ley por algo. Yo recuerdo perfectamente bien la clase en el seminario sobre la ley. Algo que te muestra la ley, iglesia, es tu incapacidad para cumplirla. 1, 2, la ley fue creada para defender al hombre del hombre. La ley no beneficia a Dios, la ley beneficia al hombre. El no matarás, ¿a quién beneficia? ¿A Dios? Ay, voy a crear no matarás porque en una de esas me escabechan. No puedes. Entonces, ¿a quién protege la ley de no matarás? A mí, iglesia. El no robarás. Entonces, iglesia, Dios siempre nos dio la ley para cuidarnos. La ley es para mi bien. La ley no me busca perjudicar. La ley me busca bendecir, cuidar. Pero a nadie le gusta la ley porque piensa que te oprime. Y cuando viene este nuevo precioso testamento, decir, no, yo ya los libré de la ley, parece que es el fin, la redención de la ley. No, hermano, no malinterpretes la ley. Si tú quieres aprender la ley bajo el Nuevo Testamento, lee Romanos. Porque ahí claramente te dice que, iglesia, la ley era necesaria para conocer lo pecadores que somos. Era necesaria. Y cuando dice que nos libró de la ley, no significa que ya puedes hacer lo que quieras, sino nos libró de las consecuencias de pecar en la ley. Porque según la Biblia, el pecar, ¿qué te trae, iglesia? Esa es la ley. Dios ya murió por ella, ya pagó, pero eso no te hace libre para transgredir cada uno de los 10 mandamientos. No te hace libre. Cristo ya me hizo libre de la ley, entonces yo a darle vuelo a la hacha. No, 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 no la malinterpretes. La ley es necesaria. Una casa sin ley no permanece. Una ciudad sin ley no permanece. Necesitamos ser gobernados, iglesia. Porque si no hay gobierno desde nuestras emociones, desde nuestro orden, hermanos, pereceremos. Necesitamos gobierno en nuestras vidas. Nuestros hijos necesitan gobierno. Y yo recuerdo que alguna vez escuché que un artista, creo que es el que hace Misión Imposible,
Tom Cruise, su hija tiene prohibido escuchar la palabra no, porque la traumas y le empiezas a crear barreras si le pones nos en su vida. Entonces la niña lo que quiere, le tienes que buscar una manera de decirle no, pero sin decirle no. Imagínate, iglesia. Y en la Biblia dice, no matarás, no robarás. Nos dice un montón de nos, pero ¿por qué? Por mi bendición. Porque necesito gobierno, necesito ser gobernado. Toda empresa necesita gobierno, toda familia necesita gobierno, toda persona necesita gobierno, todo. La boca necesita gobierno. La Biblia dice que los barcos grandes, las naves grandes, con un timoncito las guían. Dice, así es la boca. Con una boca se puede guiar todo un cuerpo. Todo un cuerpo, iglesia. Fíjate nada más. La capacidad de nuestra boca dice que incendia bosques con nuestra boca. Santiago 3, 4 al 5 dice también. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Amén, amén. Fíjate nada más lo que también nos dice Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Una manifestación clara del Espíritu Santo en mi vida, iglesia, tiene que ser mi manera de hablar. Tiene que ser mi boca. Que lo que la Biblia me enfatiza es que de la boca, iglesia, de mi corazón, habla mi boca. Entonces, algo importante es que yo tengo que cuidar mi corazón para que mi boca, iglesia, pueda hablar la palabra del Señor, pueda exclamar su palabra. Apocalipsis 2, 26 al 29. Estamos terminando este punto. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Les daré autoridad sobre las naciones al que venciere. El gobierno es uno de los objetivos de Dios sobre nuestra vida. El gobierno. Y tú puedes decir, bueno, hasta allá, ¿no? Hasta que nos arrebate y gobernemos las naciones. No, 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 no. Desde aquí. Desde que empieces a gobernarte tú. Desde que empiece a haber gobierno en tu vida. Hay personas que no se saben gobernar con lo que están viendo en la pantalla. No se saben gobernar con lo que oyen. Pero si hay un dominio propio, un autogobierno, iglesia, sabremos cuándo decir no, cuándo gobernarnos, cómo nosotros mismos aplicar el gobierno de Dios en nuestras vidas. Amén, iglesia. Punto número 3, versículos 3 al 5. No, 5, versículo 5, nada más. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas, y seré guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Ahora escucha bien, iglesia. En esta parte el énfasis es el pacto que Dios hace con nosotros. David comienza diciendo, Él habló por mí. En segundo lugar, la pregunta, ¿habrá alguien que gobierne con temor? Y en esta parte, Dios hizo pacto conmigo. Dios ha hecho pacto conmigo. Dios es un Dios, iglesia, ya te sabrás esa canción, es un Dios de pactos, ¿verdad? Es un Dios de pactos, es un Dios de compromisos. ¿Por qué crees que Dios es de pactos? Es mucho de su naturaleza, es parte de su personalidad. Todo lo quiere hacer a través de compromisos. Desde el Génesis, iglesia. Ahí si tú ves la historia de Noé, no hizo un pacto. ¿Dónde está ese pacto, iglesia? En el arco iris. Pondré un arco iris en el cielo, será mi pacto con el hombre. Siempre Dios ha querido pactar con nosotros. ¿Qué es pactar? Comprometerse. Comprometerse. El pacto es un compromiso legal. Legal, iglesia. Entonces Dios hace ese pacto. Yo me comprometo contigo a no volverte a destruir con un diluvio. Entonces, eso nos debería dar seguridad. Nunca más nos va a destruir o va a destruir la tierra, iglesia, con un diluvio, porque Él es fiel a sus palabras, a su pacto. Él ya lo dijo.
y nunca rompe su pacto. Tan importante es para él los pactos que dividió la Biblia en eso, ¿verdad? Antiguo pacto y nuevo pacto. ¿Cómo se vivía el antiguo pacto, iglesia? ¿Cómo podías comunicarte, relacionarte con Dios bajo el antiguo pacto? De los sacerdotes, de los ritualismos, de toda la ley. Pero ¿cómo es el nuevo pacto? Es un periodo de gracia, pero ¿cómo lo hacemos, iglesia? Hoy incluso lo vamos a tener aquí. Bueno, lo vamos a celebrar. Dice, esta sangre es el nuevo pacto en mi nombre. Su nuevo pacto es la sangre de Cristo. Nosotros vivimos bajo ese nuevo compromiso, un pacto de sangre, iglesia. No tu sangre, su sangre derramada en la cruz, que está comprometido con nosotros. No quiere una relación free como la llamamos la chaviza, la muchachada. No, es un compromiso real con Dios. Un compromiso. Mira lo que dice Génesis 9:11, que ya lo dijimos con Noé. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Amén, no habrá más diluvio, hay un compromiso de Dios. Pero luego viene otro compromiso, ahí mismo en Génesis. Génesis 17, 4 al 7, y vemos el compromiso de Dios con Abraham. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Amén. Dios aborda la vida de Abraham, pero no lo hace como sea, lo hace a través de un pacto, de un compromiso. Con Noé un compromiso, con Abraham un compromiso. Y luego que viene, iglesia, más pactos, más compromisos, porque también se compromete con Moisés ahí en el Éxodo 34, 28 dice, Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿qué le dio Dios después de un ayuno, iglesia, a Moisés? Palabras de pacto. Entonces te das cuenta que el Señor siempre busca el pacto, siempre busca comprometernos, iglesia. El compromiso, iglesia, debe de ser con Dios, sí, pero también debemos de nosotros reconocer que Él se está comprometiendo conmigo y yo debo de vivir una vida comprometida con Él, una vida de pacto, no un free con Dios. ¿Qué sería un free? ¿Qué sería una relación abierta? Iglesia, vamos a bombardear con ideas este punto. ¿Qué es un free o qué es una relación abierta? No hay un compromiso, eres libre, es superficial, es un contacto ocasional, convenenciero. ¿Qué más, iglesia? Es cuando puedes, cuando quieres, ¿verdad? Esporádico, cuando se pueda. Entonces, iglesia, una relación de pacto no es cuando quieras, no es si puedes. Es como en el matrimonio, ¿verdad? Es que ya estoy comprometido con esta mujer, con este hombre. No es algo que se tenga que pensar. Es un compromiso, iglesia, y lo mismo ocurre con Dios, si es que vives una relación de pacto con el Señor. Si tú tienes un free con el Señor, entonces, iglesia, es cuando puedes, cuando estás de humor, cuando necesitas un apapacho divino, pues te acercas, pero nada más. Cuando tienes otras cosas que hacer, Dios pasa a segundo término, pasa en tu agenda a un segundo plano, pero cuando tienes un compromiso, no, iglesia. Cuando te sientes mal, vienes. Cuando te sientes desanimado, vienes. Cuando estás enfermo, vienes. ¿Por qué, iglesia? Porque como en el altar, que no está en la Biblia, pero en el altar muchos lo dijimos, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en todo tiempo. No nada más cuando me convenga, ¿verdad? O sea, imagínate yo comparando mi relación con Dios con mi relación con mi esposa. Mi esposa y yo nos casamos hace 12, ya vamos para 13 años juntos en febrero. Y en el altar nos dijimos eso, que iba a ser en la salud y en la enfermedad. Y ahorita que tengo esta enfermedad, imagínate que Liz dijera, híjole, es tu batalla,
amorcito mío, es tu problema. Pero no, ella se ha apropiado, es nuestro problema y ahí ha estado siempre, a mi lado, porque es un compromiso. Amén, iglesia. Es un pacto que hicimos ella y yo. Imagínate con Dios, es en la salud y en la enfermedad, Señor. No puedes decirte, híjole, Señor, ¿qué crees? Pues tengo insuficiencia. Con la pena, entonces en estos días te me desaparezco. No puedo, yo no puedo, porque tengo un pacto con Dios, que iba a ser en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas, y en la riqueza y en la pobreza. ¿Cuántos cuando les ha ido mal, iglesia, se han alejado de Dios? Levanten su mano que digan, me está yendo bien económicamente, ya es momento de alejarme del Señor. Levanten su mano. ¿Cuántos, iglesia, les está yendo mal económicamente y dicen, es el momento de alejarse de Dios? Nadie, ¿verdad? Sin embargo, la realidad es que lo hacemos. Cuando necesitamos, iglesia, economía, venimos a Dios. Ay, Dios, me hace falta dinero, ayúdame. Y nos volvemos en cristianos muy comprometidos por esa temporada. O cuando tenemos dinero, iglesia, nos sentimos autosuficientes y empezamos a faltar. Y nos lavamos el cerebro. Nosotros mismos nos convencemos y decimos, Dios sabe por qué no estoy yendo. Dios sabe que no es maldad. Ok. Pero díselo a tu esposo. A ver, falta a tu casa 3 días. No llegues a tu casa y mentalmente di, mi esposo sabe que no lo hago en mala onda. A ver cómo te va. O sea, porque si con una relación de matrimonio tú eres leal, ¿por qué con Dios no? ¿Por qué con Dios nos permitimos más? No le conocemos, por eso lo hacemos. Porque cuando le conoces, dice, no, ni por tu mente te pasa. Y por favor no me malentiendas, no solo hablo de congregarte, hablo de todo, hablo de diario, hablo de comunión diaria, no solo de la congregación. La congregación es una parte, no es el todo. Entonces, iglesia, yo te animo a que tú y yo tengamos una relación de pacto con Dios y no un free, no una relación abierta donde podría pasar o no podría pasar. Amén, iglesia. Dios quiere un pacto contigo. Lo hizo con Noé, lo hizo con Abraham, lo hizo con Moisés. ¿Qué tanto vieron cuando estuvieron en una relación de pacto estos hombres, iglesia? Vieron demasiado. O sea, Noé vio la salvación y la de su familia. ¿Por qué? Vivió el pacto. Abraham, él y su familia, vivió el pacto. Moisés, ni te cuento, vivió el pacto. Tú y yo podemos vivir lo mismo, iglesia. Vivir en una relación comprometida de pacto. Mira lo que dice Hebreos 9:15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén, qué hermoso versículo, ¿verdad? Tú y yo estamos invitados a este nuevo pacto, iglesia. Él es mediador de un nuevo pacto. Antes vivíamos en un antiguo pacto, pero tendrías que ser ganadero, hermano, para andar matando borregos por todos tus errores. Y Dios nos libró de ese pacto. Dice, viene un nuevo pacto. Este pacto es mi sangre. Este nuevo pacto es mi sangre. Y si tú quieres entrar en ese pacto, pues aquí estás, invitado. Lucas 22:20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada o se derrama. Fíjate, iglesia, importante. Ahorita vamos a tomar la Santa Cena juntos y tomamos esa copa. Pero qué importante es la conciencia de decir, no es cualquier cosa. No solo es tomarme un micro traguito de jugo de uva. Siempre lo pensé desde que estaba en la iglesia de Filadelfia. ¿Por qué nos darán un traguito bien chiquillo, no? Pues una copa rebosante al menos. Pero por cuestiones de logística, hermano, se te da un traguito salivero de jugo de uva. Y iglesia, pero ya ni siquiera es importante si es el vaso, si es de plástico, si es jugo de Jumex, si es poquito, si es mucho. Lo importante es que entiendas, esto representa el nuevo pacto que tengo en Cristo Jesús. Que yo soy una persona de compromiso, no de free con Dios. No voy a estar con Dios cuando me convenga, cuando tenga tiempo, cuando mi agenda lo permita. Yo estoy comprometido con Dios porque Él está comprometido conmigo. ¿O no, iglesia? No está comprometido contigo. Él está comprometido conmigo. Él está comprometido conmigo.
Y yo estoy comprometido con él o le pertenezco a alguien más. Le pertenezco a mi negocio, le pertenezco a mi familia, estoy más comprometido con mi matrimonio. No dijo Dios, el que ame más a esposa o a hijos o a madre o padre que a mí, no es digno de mí. Iglesia, debemos de aprender a tener nuestra relación de pacto con Él. Y último punto, iglesia, de esta serie tan preciosa que Dios nos regaló. Ahí en el versículo 4 al 7, vamos a releerlo, dice: mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. La última parte David la dedica a los impíos y hace un énfasis de lo que pasa con los impíos. En primer lugar dice, si alguien quiere tocarlos, se arma de hierro, se arma de hierro y de asta de lanza, como con el palo ahí moverle. Bueno, yo así lo entiendo. Y lo que vemos ahora, iglesia, es el fin de los impíos. Claro, porque muchas veces, iglesia, nosotros nos preguntamos, oye Dios, ¿y qué pasa con los impíos? Porque yo veo que no les pasa nada. No se enferman, no les pasa nada, crecen económicamente, sus familias están muy bien, yo los veo muy bien, pero es que mucho de eso es porque hemos malentendido la Biblia en muchas ocasiones. Y pensamos que bendición es igual a estabilidad económica. Bendición es igual a salud, y no es así. La bendición tiene otro significado para nosotros. Pero para entender este Salmo 18, este final del Salmo 18, podemos entenderlo a la luz de la misma Biblia en el Salmo 73, 1 al 17. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. ¿Tuve qué, iglesia? Envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de grosura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos con inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré con ellos, perdón. He aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé a saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y en esta porción te habla de un David que le dio rienda suelta a su palabra, ¿verdad? No, pues ¿para qué limpié mi corazón? ¿Para qué mis manos con inocencia? Y empieza a decir, ¿cuál es el objetivo? Si yo que aquí estoy, ¿no? Delante de Dios, y mira el otro. Pero dice la Biblia que hasta que entró en el santuario y comprendió el final de ellos. Ahora, ¿qué significa entrar en el santuario, iglesia? ¿Se refiere aquí? O sea, que cuando tú entras aquí se te va a abrir el entendimiento. No, el santuario significa lugar de reunión. Eso significa santuario. Ahora, cuando dice lugar de reunión, ¿reunión con quién? ¿Con tus hermanos? No, reunión con Dios. El santuario es reunirte con Dios. Entonces, cuando David se reunió con Dios o tuvo este momento de santuario, iglesia, es cuando hubo una comprensión. Fíjate, importante esto, iglesia. Dios no le explicó qué le va a pasar al adúltero o al asesino. No te va a explicar, no te preocupes, hijito, mira, tú lo verás muy tranquilo, pero le va a pasar esto. No te va a decir eso. Sencillamente, iglesia, la comunión con Dios nos hace entender que Dios es un Dios
justo, justo. Y que a todos les va a dar su paga, iglesia. Y que jamás garantizó que la paga estaría en esta tierra. Iglesia, no puedes pensarlo así. Dios es un Dios justo y da la justa paga a todos. Y eso implica a los impíos. Un día, iglesia, justos y pecadores compadeceremos ante el Señor. Y Él dará esa justa paga. Así es de que, iglesia, lo que nos queda es creer en este verdadero Dios. Sí, Señor, tú sabes mi vida y sabes la obra de mis manos delante de ti. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Vamos a orar juntos. Amado Salvador, esta tarde queremos agradecerte mucho, Señor Dios, por esta super serie, Señor, que nos regalaste. Esta serie en donde vimos muchos de tus atributos, mucha de tu personalidad, de tu hermoso carácter, Dios. Padre, David experimentó en todo el trayecto de su historia a un Dios cercano, a un Dios próximo a su vida, Señor. Y te conoció. Y este salmo fue uno de sus testimonios del conocimiento tuyo de Él. Y Él concluye, Señor Dios, esta porción de la Escritura viviendo los efectos del haberte conocido, desde su manera de hablar, Señor, su boca dominada por ti. Tu palabra dice que Jehová habló por David. Y yo quiero vivir eso, porque muchas veces lo que yo hablo, Señor, empeora las cosas, estropea planes, no trae consuelo, no es medicina. Pero cuando yo estoy dominado por el Espíritu Santo, mi boca es usada por ti, Señor, para sanar, para animar, para levantar, para alabar tu santo nombre, para proclamar tu bendita palabra. Permite que mis labios sean usados por ti, Señor, que mi boca esté llena de tu palabra. Tu palabra lo dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y quiero que mi corazón esté lleno de ti, lleno de tu palabra, Señor. Quiero dejar de hablar mis palabras necias, mis palabras torpes, y quiero empezar a hablar tus palabras, porque tus palabras sí sanan, tus palabras sí animan, tus palabras levantan, tus palabras bendicen, tus palabras dan vida, Señor. Gracias, Señor Dios, por esta gran invitación. Tu palabra también dice que David experimentó esa gran pregunta. ¿Habrá alguien que quiera gobernar, que sepa gobernar con temor? Señor Dios, tú me creaste para el gobierno. En primer lugar, para gobernar mi propia vida, Señor. Para tener dominio propio, control sobre mí. Y que no sean mis emociones, mis apetitos dominándome o gobernando mi vida. Mis rencores, mis resentimientos. Que me gobierne el Espíritu Santo para yo poder gobernar mi casa. Porque una casa sin gobierno, un país sin gobierno, una iglesia sin gobierno, está destinada a la anarquía total. A que cada quien haga lo que bien le parezca. Cuando un papá o una mamá termina diciendo, haz lo que quieras, fracasó. Tenemos, Señor Dios, la tarea de gobernar. Pero para eso, Señor, aprender a ser gobernados. Y amado Dios, te suplicamos que vengas a nuestra vida, Señor, para traer este poderoso gobierno. Gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos.
que se estuvo trabajando durante esta semana en PIPSUR, la parte de las ofrendas que ustedes también hicieron, la parte de que los que no estuvieron físicamente, cómo también se involucraron en este trabajo. Y mis hermanos, es algo que queremos presentarles.